A ver, muchas veces yo he utilizado el término. Hoy yo quiero confirmar su vigencia. Argentina se está acercando en forma temible a la caquistocracia. Y debiéramos preguntarnos por qué llegamos a ello. Porque somos gobernados por ineptos e incapaces. Por la sordidez, la vileza, lo nocivo, lo sucio y vil de este gobierno. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández son fieles exponentes de esta caterva inmoral de decadencia. Un inepto y una ratera del erario público, acompañado por ministros incapaces, bravucones, barrabravas de la política. Es decir, tienen una sola preocupación dentro del oficialismo, que es su propia interna. El hijo de la presidenta, presidente de la Cámpora, ataca a Aníbal Fernández y este le retruca con casi sos un vago. Y digo esto porque el nivel de debate es cero y la preocupación por los padecimientos sociales también es cero. No les interesan. Están preocupados por ellos mismos, por el poder, por un pedazo de poder que no sabe si lo van a acuñar en algún determinado momento. Son contradictorios, porque hablábamos con Alfredo, insultaban al Fondo Monetario Internacional, al que hoy le rinden la pleitesía esclavizante de números que implican y duplican los de pero Macri, doblemente o triple en algunos casos. La flexibilidad del reacuerdo con el Fondo Monetario es la síntesis del ajuste feroz del gasto público que impone la entidad y del que hablábamos precisamente con Alfredo. Y yo le preguntaba si van a emitir platita para las elecciones. Alfredo me dice, es imposible llegarlo. Porque hay otro detalle también en el cual el fondo está mirando, es la inflación, porque la inflación los atosiga. No encuentran la fórmula porque el fracaso es total, igual que el canje de la deuda en pesos. Aseguraba Massa 70% de los 7,5 billones de millones. Y fue apenas el 57%. Pero el 25% fue de privados, nada más que el 25%. Y uno debiera preguntarse, ¿y la confianza? ¿Y qué pasó con el resto? Y el resto es lo que le falta al ANSES, al PAMI, guita de jubilados, que sufren el ajuste, porque sobre ellos precisamente cae el resto de lo que tenía que financiar el ministro de Economía. El fracaso es de Massa, que ahora tendrá otro argumento con la quiebra de los bancos de Estados Unidos. Como antes, la pandemia y la guerra, y pero Macri, ahora serán los bancos de Estados Unidos. Mire, la prepotencia que utilizan es un ejemplo de inseguridad y de miedos. Se persiguen entre ellos porque en la confrontación es la Cámpora y Alberto Fernández y su decisión de reincidir en la presidencia. Insultan a la justicia, pero le temen. En especial Cristina Fernández de Kirchner, particularmente por su conducta ya de condenada. Ahora, hay un detalle singular en todo esto
y quiero decirlo para cerrar, preocupa sí una sociedad pasiva, una sociedad resignada, anestesiada por la pobreza, por el desánimo y sostenida por la droga en muchos casos. Mirando Rosario o Córdoba y la Ruta 38. El país es una atrocidad de consumo. Estamos atados a la mafia narcocriminal que financia política, alguna policía y justicia. ¿Será de allí donde saldrá la platita para las elecciones? Porque ¿qué pasó con la efedrina y la masacre de General Rodríguez, Aníbal Fernández? ¿Qué pasó con la hidrovía? ¿Qué pasa con las vías aéreas? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo reaccionaremos? ¿Cuándo, como decía Jefferson, saldremos a defender las verdades evidentes, la igualdad de los derechos a la vida, a la libertad, a la felicidad? Le pregunto, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que no somos totalmente felices? Porque nos hemos postrado en la habitualidad. Cuando la hora de rebeldía, ¿cuándo llegará? Instalados en la mansedumbre de esperar que alguien resuelva por nosotros. Brecht instaba a no acostumbrarse a la habitualidad como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe ser imposible de cambiar. Hay que hacer prevalecer los derechos y los principios que nos corresponden. Esa es una deuda que tienen con el país la dirigencia política, con el 50% de pobres, el 40% de informalidad laboral o los 20 millones de cheques para planeros que salen todos los meses. Hay que devolverle a la educación su valor. La educación es tan importante porque ayuda a aprender a ser lo que es capaz de ser. Pero en esta caterva de bergantes, se solaza con los pobres, porque votantes que son los pobres, el castigo que les impide salir del foso es cada vez más grande, cada vez más profundo. Hay un interrogante para finalizar. Los que vienen, si vienen, ¿arreglarán todo esto? Quiero decirle una cosa. No tengo la respuesta. Hasta la semana que viene.